Buen día. En esta ocasión hablaremos sobre estructura y organización de las empresas. Para estudiar la estructura y la organización de las empresas o para estudiar las organizaciones, existen dos modelos teóricos, ¿verdad? Bueno, creo que existieran más, pero se nos presentan, ¿verdad? Dos modelos teóricos para poder estudiarlas. Tenemos el modelo sociotécnico que considera a la organización como resultado de la interacción de sus elementos tecnológicos y estructura con sus aspectos sociales y trata de comprender que se influyen entre sí a partir de un sistema abierto. Entonces, cuando hablamos de elementos tecnológicos, nos referimos a la maquinaria, nos referimos al equipo, a relaciones técnicas, ¿verdad? Y cuando hablamos de los aspectos sociales, hablamos de las relaciones interpersonales, los grupos, los líderes que identifican dentro de la organización. Entonces, este modelo, ¿verdad? Ve la interacción de estos elementos. También se nos presenta lo que es el modelo sistémico, ¿verdad? Donde la organización es vista como un sistema integrado por elementos que interactúan constantemente para el alcance de objetivos y estos elementos están en tres partes básicas. También podemos decir, ¿verdad? Que estos elementos son interdependientes, ¿verdad? Que las acciones de un elemento, ¿verdad? Van a repercutir en mayor o en menor grado en los siguientes elementos y en el proceso como tal de la organización. Entonces, dentro del modelo sistémico, ¿verdad? Como su nombre lo indica, viene de sistema, ¿verdad? Se ven estos elementos en tres grandes partes, ¿verdad? A estas partes básicas se le llaman flujo de entrada, transformación y resultado. Aquí tenemos un esquema que nos puede ilustrar más sobre el modelo sistémico. Y en el modelo sistémico tenemos, ¿verdad?, las entradas que necesita la empresa para poder llevar a cabo el proceso. Cuando hablamos de entradas, hablamos de los recursos humanos que necesita la empresa, ¿verdad? De manera externa, ingresarlos a la organización, los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos técnicos necesarios, ¿verdad? Para el proceso. Entonces, estos entran a partir o desde los clientes y desde los proveedores, ¿verdad? El siguiente, estas entradas, ¿verdad? Pasan a lo que es el proceso de conversión y en todos los procesos, ¿verdad? De conversión tenemos los procesos tecnológicos que se refieren, ¿verdad? A los procesos, ¿verdad? Humanos, ¿verdad? De intelectuales necesarios para la consecución, ¿verdad? De las actividades. Los procesos administrativos, ¿verdad? Que son aquellos procesos que están encaminados, ¿verdad? A planear, a organizar, a controlar, a dirigir, ¿verdad? Como lo es el proceso administrativo, para poder encauzar a todos los elementos de ese sistema hacia la consecución de esos objetivos. Y los procesos sociales que son, ¿verdad? Aquellas interacciones, ¿verdad? Son los grupos, son los líderes definidos, ¿verdad? La interacción entre grupos, entre individuos dentro de la organización que, ¿verdad? Tiene bastante incidencia en los resultados de esta organización. Aquí se ven, ¿verdad? Lo que son la resolución de conflictos, ¿verdad? Las relaciones entre individuos, ¿verdad? Etcétera. Y la siguiente parte de este sistema son las salidas, que ya vendría siendo el producto de las dos partes anteriores. Hablamos de eficiencia y eficacia, que se deriva, ¿verdad? De la calidad con que fue puesto el proceso administrativo, ¿verdad? La producción y la productividad que puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a cómo se ejecutaron los procesos tecnológicos, administrativos y sociales, los bienes y servicios que ya son meramente, ¿verdad? El fin principal de esa organización, producir un bien o un servicio, y las utilidades, ¿verdad? Que están dentro de lo que son las organizaciones con fines de lucro,
la finalidad de producir, ¿verdad? Estas utilidades. La estructura como elemento de la organización, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, comenzaremos con definir eh, estos términos, ¿verdad? Para empezar, la estructura indica relación, disposición orgánica o estratificación jerárquica, ¿verdad? Y denota la forma en que se ordenan y disponen las partes de un todo. ¿Ya? Dentro de la empresa, entonces, la estructura nos va a indicar la jerarquía, nos va a indicar, ¿verdad? Eh, quién responde a quién. Entonces, eso es lo que es estructura. La organización consiste en un plan de funcionamiento de la estructura con el fin de suministrar los medios para que el personal desempeñe sus funciones. Entonces, ya hablar de organización es operativizar la estructura, suministrar a esta estructura eh, los, eh, los insumos necesarios, los suministros, los medios para que puedan cumplir los individuos de esta estructura sus funciones. Entonces, estos dos términos, ¿verdad? Están muy relacionados dentro de una organización a lo que llamamos estructura organizacional, ¿verdad? Si hay que hacer un trabajo, hay que saber qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en la estructura organizacional es definir funciones, es definir actividades, es definir tareas, definir las responsabilidades y los deberes, ¿verdad? A los que son asignados, ¿verdad? A cada uno de los elementos de esta estructura. Eso es lo que se hace en la estructura organizacional. Entonces, como esa es la intención de la estructura organizacional, definir deberes, ¿verdad? Responsabilidades, funciones. Vamos a definir, ¿verdad? Cada uno de estos términos, ¿verdad? Tenemos lo que son las funciones dentro de una organización, ¿verdad? Que se refiere, ¿verdad? A la reunión lógica y armónica de las actividades afines que se deben realizar para que la organización exista y permanezca vigente. Entonces, las funciones, ¿verdad? Son un conjunto de actividades. ¿Qué podemos decir de las actividades? Que es la cantidad de trabajo específico que debe realizar una unidad o cada persona para que puedan realizar las funciones. Entonces, aquí cuando hablamos de actividades, hablamos de los trabajos, ¿verdad? Las tareas que tienen, el conjunto de tareas, el conjunto de trabajo que tiene eh, específico una unidad o una persona para que pueda cumplir con sus funciones. Por ejemplo, la función de compras necesita un conjunto de actividades, ¿verdad? Para poder cumplir con esa función de compra. Y esas actividades están compuestas por tareas y están compuestas, ¿verdad? Por trabajos. Y tenemos los deberes, ¿verdad? Que son las actividades que debe realizar un individuo como base en el puesto, con base en el puesto que ocupa en la organización. Esto debe presentarse como una obligación, ¿verdad? Un deber que él tiene porque tiene ese puesto, ¿verdad? Dentro de la organización. Entonces, esos son los deberes. Y aquí tenemos, ¿verdad? Un esquema que nos habla de cómo empieza, ¿verdad? Las tareas, el conjunto de tareas, ¿verdad? Son los deberes que tiene el puesto de trabajo y estos deberes, ¿verdad? Esas tareas, esas tareas, esos trabajos, el conjunto hacen las actividades, ¿verdad? Y el conjunto de actividades, ¿verdad? Son las funciones que tiene determinado puesto dentro de una organización. También tenemos lo que son las responsabilidades dentro de la organización, que es la obligación de responder por la ejecución de los deberes asignados que no se puede delegar. En cuanto a las responsabilidades, ¿verdad? Podemos decir que estas no, como nos dice aquí, no se pueden delegar. Se puede delegar autoridad, pero no se puede delegar las responsabilidades. Entonces, las responsabilidades es cómo una persona, cómo el que está en un puesto debe responder. La autoridad o en la organización es el derecho que tiene una persona de decidir y exigir a otra que cumpla ciertos deberes. Dentro de la autoridad encontramos la autoridad formal, ¿verdad? Que es aquella que se deriva de el puesto que ocupa esa persona dentro de la organización y tenemos la autoridad informal, que es aquella
que se deriva, ¿verdad? De aquellas capacidades interpersonales que posee dicha persona que ocupa el puesto. Se puede decir que la combinación entre los dos tipos de autoridad, tanto la formal como la informal, ¿verdad? Son muy importantes para que dentro de la organización se pueda presentar eh, la autoridad y puedan los colaboradores de esa organización eh, obedecer, ¿verdad? Y tener, tener ¿verdad? Esa disposición para con esta persona que está encargada. Con ustedes, el compañero Luis Caleb, ¿verdad? Que proseguirá con este tema. Bueno, continuando, ¿verdad? Con el tema, vamos a hablar acerca de la división del trabajo, que consiste en la participación de las diferentes actividades y funciones empleadas por toda la organización de la empresa, que esta división, ¿verdad? Se da por un organigrama, ¿verdad? De funciones de puestos. Luego vamos a hablar acerca, ¿verdad? En la organización, dos grandes términos, que es la centralización y la descentralización, ¿verdad? Y vamos a encontrar las diferencias entre ellos, ¿verdad? La centralización en una organización se da cuando las tomas de decisiones son delegadas únicamente por el nivel jerárquico alto, ¿verdad? Y en este caso, las descentralizadas, ¿verdad? Es a lo contrario. Se da cuando se involucra a los que están en un nivel jerárquico bajo en algunas tomas de decisiones. Siempre, ¿verdad? Cuando se hace la descentralización, siempre pasa por, ¿verdad? Los niveles jerárquicos altos, ¿verdad? Para determinar la decisión final. Luego, ¿verdad? Tenemos lo que es la unidad administrativa. Y esta unidad administrativa se logra cuando cada una de las partes involucradas, ¿verdad? Que en este caso es el personal en general, constituyen un todo de la organización, ¿verdad? En cuanto a funcionalidad organizativa, ¿verdad? Entonces, cuando se conocen cuáles son las funciones y cuáles son los puestos, entonces todas esas funciones o todos esos trabajos o tareas que hacen los empleados, ¿verdad? Constituyen un todo de la organización y funcionan en sí, ¿verdad? Cada una, ¿verdad? Vamos a hablar de la unidad orgánica. Es, ¿verdad? Que cada empleado conozca cuál es su papel dentro de la empresa. Es decir, en qué nivel de la jerarquía organizacional él pertenece, ¿verdad? Y aquí podemos ver un ejemplo eh, de cuáles son los niveles de jerarquía, ¿verdad? Mayormente conocidos y tenemos dos grandes grupos, ¿verdad? Que se componen por lo que son los gerentes, que se componen por lo que son los supervisores, que se componen por los directores, ¿verdad? Y luego siguen los subordinados, que son los subgerentes, ¿verdad? De cada uno de estos puestos. Entonces, ¿verdad? Se conocen, ¿verdad? En lo que es esta unidad orgánica. Entonces, podemos ver cuál es la función del empleado, en este caso, dentro de la organización. Y hablando, ¿verdad?, de un gran tema también que es la coordinación, que en este caso, ¿verdad?, es la capacidad de ordenar los elementos para lograr un fin objetivo. Y aquí tenemos elementos muy importantes como ser políticos, ¿verdad?, que son los diferentes requisitos legales, ¿verdad?, que se deben tomar o llevar a cabo, ¿verdad?, los empleados en este caso, ¿verdad? Que las empresas lo constituyen para el mejor ordenamiento posible. Luego están los que son los procedimientos, acciones que deben realizarse, etapas o pasos puntuales para completar una tarea organizacional. Luego tenemos lo que son las reglas, ¿verdad? Que son ordenamientos, estatutos establecidos para el comportamiento adecuado del personal. Luego tenemos lo que son los niveles jerárquicos, ¿verdad? Conocer en la organización, ¿verdad? Quiénes están al mando y quiénes son los subordinados, ¿verdad? Eso es muy importante conocerlo. Luego está lo que es las relaciones, ¿verdad? Que eso se trata de la comunicación entre los departamentos. Y tenemos dos estilos, ¿verdad? Que son relaciones formales y relaciones informales. Las relaciones formales se dan únicamente de superior a subordinado en cada uno de los puestos. Y luego están los que son las relaciones informales, que verdad que este es
más que decir una comunicación múltiple entre el personal. Es decir, en este caso, ¿verdad? Cada uno de los departamentos se comunican de manera uniforme, sin, ¿verdad? Dejar a nadie, ¿verdad? Por afuera. Luego tenemos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Elementos de la organización, o más que todo de la estructura de lo que es la organización, ¿verdad? Donde encontraremos, ¿verdad? Dimensiones estructurales y dimensiones contextuales, ¿verdad? Que esto generalmente, ¿verdad? Dentro de las empresas está muy bien establecido. Entonces encontramos, ¿verdad? Dentro de las dimensiones estructurales, la formalización es grado en que los puestos de trabajo están documentados. Luego tenemos la especialización que en verdad que es en cuanto a las tareas que se subdividen en los puestos de trabajo ya por separado, ¿verdad? Luego está la estandarización, que en la medida el cual se desempeñan las actividades similares o uniformes, ¿verdad? En este caso se trata de los operarios que trabajan, ¿verdad? Una misma actividad o un mismo proceso, ¿verdad? Y son trabajos que son similares. Luego tenemos lo que son, ¿verdad? Dentro del cuarto lugar tenemos que son los niveles jerárquicos, ¿verdad? Que esto es conocer, ¿verdad? Dentro de las empresas como empleado, en qué posición estoy yo. Y aquí se emplean los que son las cadenas de mando. 5, ¿verdad? Que es la complejidad, se refiere al número de áreas funcionales dentro de una organización social, es decir, el número de empleados que hay. Luego está la centralización, ¿verdad? Como podríamos explicarlo, ¿verdad? Que anteriormente, que es, ¿verdad? Que las tomas de decisiones se dan, ¿verdad? Por los altos niveles de jerarquía. Luego tenemos el profesionalismo y en este caso este mide o ve lo que es el nivel de educación para cubrir el perfil de los puestos de trabajo, ¿verdad? De la mejor manera. Y luego tenemos el último que es la proporción de personal que se refiere a la cantidad de empleados que corresponde a cada departamento, ¿verdad? Y en este caso es para llevar un control, ¿verdad? De cuántas personas hay por departamento. Y luego tenemos, ¿verdad? Dentro de la organización, objetivos, planes y estrategias, que esto todas las empresas lo tienen, ¿verdad? Establecerse objetivos generales, establecerse objetivos específicos, estrategias de cómo van a realizar los procesos, eh, ¿verdad? Planes que van a hacer a futuro, ¿verdad? Luego tenemos el entorno, que esto es un poquito más, ¿verdad? Eh, afuera, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? El entorno económico, tener la suficiente inversión para seguir elaborando, ¿verdad? En este caso, y también para poder cubrir todos los costos y los gastos, ¿verdad? Luego tenemos tecnológico, con qué equipo cuenta la empresa, en este caso, para operar, ¿verdad? O hacer sus productos, o en este caso, ¿verdad? Para realizar su papeleo, para realizar en fin, ¿verdad? Ciertos documentos o cierta burocracia, ¿verdad? Que es necesaria para el funcionamiento correcto. Luego tenemos el político, ¿verdad? Que en este caso, que son las leyes que regulan, ¿verdad? Eh, lo que es las funciones de las empresas, si le benefician o no, ¿verdad? En este caso hay algunas reformas, ¿verdad? Que cambian. La parte social, bueno, conocer en este caso cada uno del personal, los valores que tienen, el nivel de educación, para saber qué sociedad es la que yo tengo dentro de mi empresa o qué sociedad es la que está dentro de la empresa. Y en la cultural, ¿verdad? En este caso, eso se va dando poco a poco dentro de las organizaciones, ¿verdad? Esa organización cultural, ese ambiente que se vaya a crear, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Que sea impuesto, ¿verdad? Donde se le involucre o se le diga, ¿verdad? A los empleados que tengan responsabilidades, que sean veraces, que sean veloces, ¿verdad? Y esto se va a lograr a medida de que la organización o que cada uno de los departamentos de administración, ¿verdad? Pueda involucrar, ¿verdad?, a sus empleados en la idea que tienen o en los objetivos, ¿verdad? Y en la parte legal, bueno, en este caso se trata del empleado, ¿verdad? La relación del empleado con la empresa, es sobre todo, ¿verdad?, con su contrato, ¿verdad?, que ellos han pactado, ¿verdad?, en cumplir a cabalidad cada uno, ¿verdad?, de las legalidades que se pactaron entre sí. Luego, tenemos, ¿verdad?
más que todo, esto es como conclusión, ¿verdad? Que cada una de las organizaciones, ¿verdad? Tiene que basar o tiene que sustentar, ¿verdad? Dentro de tres grandes principios, que es la coordinación, que es la división del trabajo y la formalización, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Las empresas, si lo establecen, ¿verdad? Dentro de su estructura organizacional, ¿verdad? Estos puntos son necesarios para el funcionamiento correcto, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? Y para poder llegar a un fin en específico y lograr todos los objetivos que las empresas se propongan. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Lo que es este, este capítulo, ¿verdad? Que hemos expuesto ahora y, ¿verdad? Muchas gracias por haber escuchado, ¿verdad? Y puesto atención, ¿verdad? Muchas gracias.